¿Qué tal, amigos, amigas? Estamos aquí en este foro virtual, en este webinar, para reflexionar sobre el tema de la educación sexual inclusiva y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Queremos reflexionar sobre este tema porque en días recientes, en el estado de Nuevo León se propuso una iniciativa de ley que, bueno, sabemos que se llama PIN Parental, que proviene de España y que tiene contenidos que, que contradicen, de hecho, lo que plantea nuestra Constitución en temas de educación y que contradice la política pública mexicana respecto a los temas de los derechos sexuales y reproductivos. Fue un gran revuelo a nivel nacional que se hiciera esta propuesta por parte del diputado Carlos Leal, del partido Encuentro Social, y pues el país completo se enteró. El activismo feminista, el activismo de derechos sexuales y reproductivos, el activismo de la diversidad sexual, y bueno, personas que están en contra de que se influya con este tipo de propuestas conservadoras, alzaron la voz. Las redes sociales se volcaron y bueno, se hizo una gran presión desde sociedad civil para que se detuviera esta propuesta de ley en el estado de Nuevo León, en donde a los niños y las niñas pues se les quitara lo que actualmente tienen en la educación primaria, secundaria y a nivel bachillerato, que es una educación ciertamente abierta, que con base en luchas de muchos años se ha ido logrando a que los libros de texto de primaria, de secundaria y prepa pues tengan una visión de la sexualidad lo más abierta, lo más honesta, lúdicamente hablando. Ha mejorado mucho en los últimos, cuando menos 20 años, los temas de la sexualidad en los libros de texto. Entonces creemos que eso es algo bueno para nuestro país, pero la propuesta del PIN Parental contradice precisamente esta postura. Yo no soy el experto, por eso hemos invitado aquí a expertas y a expertos para que deliberemos, para que platiquemos y para que ojalá lleguemos como a acciones o a una propuesta de futuras acciones para revertir esta posibilidad de que los niños y las niñas tengan en la primaria, en la secundaria o en la prepa una educación basada en preceptos conservadores o religiosos, hay que decirlos, ya nos lo explicarán aquí nuestras expertas. Entonces, bueno, durante la próxima hora y 20 minutos vamos a estar deliberando, platicando, y les voy a presentar rápidamente quienes nos acompañan esta tarde en este webinar: Educación Sexual Inclusiva y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se titula nuestro foro y para ello nos acompaña la compañera Adelina González Marín. Ella es directora de Promoción y Cultura del CONAPRED. Adelina, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todas y a todos. Mucho gusto estar con ustedes. También nos acompaña la compañera Nancy Herrera García. Ella es sexóloga e integrante de la Red de Sexólogos y Sexólogas de México. ¿Qué tal, compañera Nancy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pues aquí ya lista para empezar a conversar con tan bonitos e importantes temas. Gracias, amiga. También está Maricruz Ocampo Guerrero. Ella es abogada, articulista y defensora de los derechos humanos. ¿Qué tal, compañera Maricruz? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy honrada de que me hayan incluido en este grupo tan importante. Muchas gracias. Gracias, amiga. Y nos acompaña del estado de Querétaro nuestro amigo doctor Walter López. Él es vocero del Frente Queretano
por el derecho a la no discriminación y el Estado laico. Walter, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Antonio por invitarme y gracias a todos los radioescuchas, a todas, todos y todes desde Querétaro. Y bueno, tú también eres alguien quien propuso este foro también junto con Dan por la urgencia de discutir sobre este tema, pero bueno, ya platicaremos de esto. Dan Santos, amigo abogado, docente y activista de Nuevo León. ¿Cómo estás, Dan? Bueno, por acá anda Dan. ¿No se escucha? ¿Me escuchan? Ahí estás, ya. Hola, buenas tardes, saludos a todos y bueno, pues muy honrado con la invitación. Gracias, Dan. Bueno, pues, ¿qué les parece, compañeros, compañeras, que en esta primera ronda de participaciones, la cual les planteo sea más o menos de 5 o 7 minutos, si se expanden a 8 no pasa nada, hagamos una primera presentación, un balance desde la visión de cada quien, desde la expertise profesional, sobre lo que representa esta propuesta del PIN parental versus la propuesta o lo que creemos que tenemos en este momento, que es una educación sexual inclusiva en los temas de derechos sexuales y reproductivos, en la educación pública, en la educación en general. A mí me gustaría, y les pido me permitan darle primero la palabra a nuestra compañera Nancy Herrera García. Ella es sexóloga y bueno, pues lleva muchos años. No quiero leer los currículums porque la verdad sería muy largo, pero todas y todos tienen currículums extraordinarios. Nancy es sexóloga, pertenece a un grupo muy amplio de sexólogas y sexólogos en el país que han reflexionado mucho sobre los temas de la educación sexual y bueno, particularmente los temas de educación en las escuelas. Nancy, te damos la palabra. Gracias, y además de ser sexóloga educadora, soy maestra de media superior. Exacto. Estoy frente a grupo trabajando con adolescentes, entonces pues ya tengo mis años, no solo de edad, sino de experiencia en estos temas. Y pues bueno, para esta agradezco por supuesto la invitación para participar en este encuentro virtual. Y yo quiero comenzar en cuanto a mi área, al tema de la educación integral en sexualidad o educación sexual integral, porque he visto por ahí algunos videos de la gente de ultraderecha que suele decir una serie de barbaridades, o vamos a dejarlo en barbaridades, y quiero comenzar con el tema de definir qué es la educación sexual integral, que este es un proceso que se basa en un currículo para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es preparar a los niños, niñas y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para realizar su salud, bienestar y dignidad, desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de las y los demás, y además de entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos. Entonces, esa es la definición de la educación integral en sexualidad que nos propone la UNESCO, y que bueno, ¿cómo es que vamos a impartir esta educación sexual integral? Se debe de considerar lo siguiente: debe de ser científicamente precisa, ¿sí? Repito, científicamente precisa, porque se basa en hechos y evidencias relacionadas con la salud sexual y reproductiva, la sexualidad y las conductas. No se está basando en las creencias de Nancy Caracoles o de su red o de sus colegas o de un compañero o compañera. Es a partir de las evidencias, de hechos que muchas más personas están investigando y los están presentando. Aquí va otro punto importante: debe de ser gradual, porque en un proceso educativo continuo se comienza a una edad temprana. Por eso es que planteamos que la educación sexual integral debe de ser desde el preescolar. Pero ojo aquí, no se asusten.
porque a ver, creo que cuando hablamos de preescolar, muchas personas tienden a tener miedo y abrazar a sus criaturas y no, esperen, por favor, escúchenme. Entonces debe de ser un proceso educativo continuo que comienza a una edad temprana y sobre todo que la nueva información se desarrolla sobre lo aprendido previamente utilizando un enfoque de currículum en espiral. Y aquí viene otra parte muy importante que les debe de quedar claro. Debe ser adecuada a cada edad y etapa de desarrollo. Cuando yo al inicio decía que soy docente de media superior, los contenidos que yo abordo con mis adolescentes no se abordan igual con niños y niñas de preescolar, de primaria baja, primaria alta, secundaria. Todo esto es gradual, acorde a su etapa de desarrollo. Y aquí es en donde creo que a mucha gente le debe de quedar muy claro, porque a veces en estos temas de la sexualidad, las sexualidades, a veces se quedan en lo que han llamado la genitalización. En que, que se imaginan muchas cosas. Yo no quiero decir más, nada más digo que se imaginan muchas cosas que no tienen que ver con la educación sexual. Y además, esta educación sexual integral debe de basarse en el currículum. Esto significa que los maestros y maestras deberíamos o debemos de tener toda una serie de conceptos y entrega de mensajes claves que se van a presentar de manera estructuradas a los niños, a las niñas y a los jóvenes dentro de la escuela. Y ahí es una deuda que tiene todavía el Estado. Por supuesto, ya dio un gran paso la diputada Celeste cuando en la reforma educativa pues logra insertar la educación sexual en las escuelas. Entonces, también algo muy importante en la educación sexual integral es que debe de basarse en un enfoque de derechos humanos. Eso es fundamental, en derechos humanos, porque se va a desarrollar y promover la comprensión de estos derechos universales, en donde hablamos de la salud, la educación, la igualdad a la información y la no discriminación. ¿Sí? Y además debe de ser con base en la igualdad de género, ¿sí? En la igualdad de género, porque se ha visto en diferentes estudios que cuando una educación que pretende ser educación sexual, que no tiene como un eje rector el género, la igualdad de género, no tiene tan buenos resultados como cuando es más integral. También es bien importante que debe ser relevante en relación con la cultura y adecuada al contexto. No es lo mismo, efectivamente, un niño o una niña en la Ciudad de México que en Querétaro, que en Nuevo León, que en Tlaxcala, que en Chiapas, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que entrar en muchas cosas muy finas para empezar a presentar, a programar la educación sexual integral. Y pues bueno, también debe de ser capaz de desarrollar las aptitudes necesarias para apoyar las elecciones saludables. Ojo, elecciones saludables. Mucho del problema del embarazo adolescente no planeado que tenemos en el país es porque no hemos educado a las infancias y a las adolescencias en decisiones saludables, y lo podemos ver ahora muy claro con el tema del COVID, como a muchas personas dicen que no existe y no toman las medidas necesarias. Entonces ahí también tenemos una deuda en general. Y pues bueno, eso es básicamente la educación sexual integral, y me gustaría después abordar otros temas, pero quiero dar paso a mis compañeras y compañeros para ir avanzando, porque sí me parece muy fundamental que revisemos las inquietudes que hay alrededor de la educación sexual integral en las escuelas, para tratar de que quienes nos están escuchando y tengan sus dudas, se les vayan despejando. Y por supuesto, si en algún momento es necesario, pues hacer hasta otro foro, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar hasta aquí. Claro, muy bien. Muchas gracias, compañera Nancy Herrera García, sexóloga integrante de la Red de Sexólogos y Sexólogas de México. Muchas gracias, y sí, vamos a continuar con esto. Ahora le damos la voz a nuestra compañera Maricruz Ocampo Guerrero. Recordemos, ella es abogada, le sabe a esta cosa de las leyes y los derechos que emanan de las leyes. Compañera, tienes el micrófono abierto. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. A mí me gustaría llamar la atención a varios puntos que me preocupan con respecto a estas propuestas, como es este llamado PIN parental y otras leyes que se están proponiendo desde grupos de derecha,
que de alguna manera veo como una forma de darle la vuelta a la Constitución y a la protección de los derechos humanos de las personas, ¿no? Tanto de mujeres como hombres, como de niños y niñas. En el caso del PIN parental, que ya fue eliminado en el caso de Monterrey, aun cuando se había presentado en Monterrey, se presentó casi simultáneamente en el estado de Querétaro. Creo que hay que entender primero que esto no es una cosa que nos está llegando de México, no es una idea original mexicana, es una idea que viene de España, que de un grupo ultraconservador español, que no solamente ha estado atentando en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino de las personas de la comunidad LGBT y de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, también es interesante ver cómo importamos muchas de estas ideas de otros países a nuestro contexto mexicano y que se les da voz cuando realmente en México estamos haciendo un avance importante en el tema de derechos humanos. Estas propuestas de modificación a las leyes de educación estatales, como este llamado PIN parental, pues son evidentemente inconstitucionales. Y vamos a empezar hablando de las jerarquías de la norma mexicana. Lo que mandata, lo que es soberano en nuestro país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Y entre esas dice algo muy importante el primer artículo, que es que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, brindando siempre la protección más alta. Y además tiene también la medida expresa de no discriminar, y especialmente no discriminar ni por edad, ni por preferencia sexual, ni por identidad de género, entre otras. Entonces, creo que aquí empezamos a ver hacia dónde se dirige este PIN parental. Después nos podemos ir al artículo 3 de la Constitución, que habla de cómo debe ser la educación en México. Y la educación en México debe ser, además de laica, debe incorporar la perspectiva de género y la protección de los derechos humanos de todas las personas. Eso está muy, muy claro en el artículo 3, que es un artículo muy largo, pero que vale la pena que conozcamos. Y entre las cosas que dice el artículo 3 también es que con respeto al artículo 24, que es el que protege la libertad de religión, se tiene que considerar que la educación debe ser universal, basada en este principio, lo que quiere decir que la educación es, en teoría, debe cubrir los mismos temas y debe cubrir a todas las poblaciones. Entonces, cuando estamos hablando del PIN parental, pues también ya estamos empezando a ver que se está buscando la diferenciación en la educación de niños y niñas. Y la otra cosa que también me parece muy importante señalar es que tenemos leyes generales, y una de las leyes generales más importantes en este país es la Ley General de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y en esta Ley General de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes también se contempla el derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura de cada niño, cada niña, cada adolescente como una persona sujeta de derechos, y no como propone este PIN parental, que es la idea de que los niños son propiedad de los padres y los padres son quienes exclusivamente pueden decidir sobre la educación de sus hijos. Porque tenemos que entender que en muchos estados de la República, en muchas ciudades, en muchos hogares, el lugar donde los niños viven, la mayor violencia es al interior de los hogares. Y la Constitución y esta ley de protección y sus leyes derivadas secundarias están ahí también para proteger a los niños, inclusive de sus padres. Entonces, creo que es muy importante que vayamos entendiendo el porqué de estas propuestas de ley que han venido de la derecha, y también entendiendo cómo estas son leyes que al nivel en el que están no son superiores ni a la Constitución, ni a las leyes generales, ni a los tratados internacionales, y de ahí que sean expresamente inconstitucionales. Yo lo dejo hasta aquí, y en la siguiente intervención, pues entonces podemos hablar ya en específico de los derechos de niños, niñas y adolescentes particularmente violentados por estas propuestas. Muchas gracias, compañera Maricruz Ocampo. Y bueno, ahora vamos a darle la palabra a nuestra compañera Adelina González Marín, directora de Promoción y Cultura del CONAPRED y además defensora de los derechos humanos.
Adelante, compañera, tienes el micrófono. Muchas gracias. Pues en el mismo orden de ideas me gustaría justamente empezar con esta opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce que la educación inclusiva, con un enfoque de género y de diversidad sexual, juega un papel fundamental en la promoción de los derechos de las personas LGBTI, así como en la prevención de la violencia. Por ello, como decía ahora, como han dicho ahora las dos colegas que me han antecedido, pues las leyes están defendiendo nuestra Constitución, los tratados de derechos humanos internacionales, la normatividad en muchos países, cada vez en más, van avanzando no solamente en regular las políticas públicas que deben proteger esta enseñanza para la igualdad y la no discriminación, sino también llamando a sus sociedades a incluir mecanismos para combatir los prejuicios sociales y culturales que están abajo de estas resistencias que impulsan pues propuestas de ley como la que se ha comentado, que se presentó en Monterrey y afortunadamente no pasó, bueno, en Nuevo León, y medidas que incentiven el aprecio por las diversidades y la comprensión de las diversidades. Es muy grave, ¿no?, cuando el artículo 1 constitucional es totalmente claro al decir que todos los derechos están reconocidos, todos los derechos humanos están reconocidos en todas las personas, ¿no? Esto significa pues también a los niños, niñas y adolescentes, son ya personas. Como por eso decimos que son sujetos de derechos, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos de la oración? Los que hacemos la acción, ¿no? Entonces, ser sujeto de derechos humanos es hacer los derechos humanos. ¿Y qué es hacer los derechos humanos? Pues para empezar, conocerlos, si no, ¿cómo los hacemos, no? Conocerlos nos permite entonces defenderlos, nos permite respetarlos a las otras personas, nos permite respetarlos a nosotras mismas como personas, saber en qué momento está habiendo una injusticia o una falta a nuestra dignidad como personas. En ese sentido, pues la Constitución, hablamos del artículo 1, ya también mencionaron el artículo 3 constitucional, que como todos sabemos se dedica a la educación y tuvo una modificación en el segundo párrafo, en la fracción segunda también, en que dispone que corresponde al Estado la rectoría de la educación. Esa es la reforma más reciente del tercero constitucional, que así dice: corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por además de ser obligatoria, como ya sabíamos que era, será universal, porque así son los derechos humanos y la educación es un derecho humano. Dice además que debe ser la educación inclusiva. Esto es algo nuevo de esta reforma constitucional. Pública, gratuita y laica, como ya sabíamos que era, y que el criterio que debe orientar esta educación se basa en resultados de progreso científico. Por eso es muy importante lo que habla nuestra colega sexóloga. Estamos hablando de lo relevante que es para cada persona, desde que tiene conciencia de sí, poder tener los elementos que le permitan cuidarse a sí misma y que esos elementos, esa información sea científica, que luche contra la ignorancia y sus efectos, que también luche contra las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Sabemos que los prejuicios son la raíz de la discriminación. Y además, que tome en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, con base en el principio de accesibilidad, para que se realicen esos ajustes razonables y se implementen medidas específicas con el objetivo de eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. Los padres de familia no debemos ser la barrera del aprendizaje, de la protección de nuestros hijos y de nuestras hijas. En un siguiente momento, si gusta, le hablamos de las prácticas discriminatorias que hemos identificado que ocurren en las escuelas, precisamente por identidad de género y orientación sexual, que afectan a niños, niñas y adolescentes, y también pues de los desafíos para poder remontar estas situaciones que nos preocupan. Gracias.
decidió, digo, no sé si sea esté en tu competencia decirlo, pero sería interesante saber cuál fue lo que motivó a la Secretaría de Gobernación a externar un punto de vista y eso lo que generó. Ya nos dirán ahorita los compañeros activistas qué piensan también de esa acción. Bueno, rápidamente vamos a continuar, compañeros, compañeras. Recuerden, estamos aquí en este webinar, ahora se le llama de esa manera, a estas reuniones virtuales, educación sexual inclusiva y derechos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Dan Santos. Él es activista de Nuevo León y bueno, estuvo muy cerca, muy presente desde atrás, desde bambalinas, en todo el tema activista, una vez, desde mucho antes de que se presentara el PIN parental. Hizo muchas actividades, algunas invisibles, pero qué bueno, pues en todos estos meses ha estado muy involucrado en este tema. Dan, te dejamos los micrófonos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ok, vamos a ver. Pues antes que nada, muchas gracias por contemplarme para compartir con ustedes algo desde la experiencia que tenemos y que hemos vivido en el activismo en el estado de Nuevo León. No es ninguna novedad decir que Nuevo León es uno de los estados en los que más difícil ha sido ir abriendo caminos en el tema de los derechos humanos y del reconocimiento de los derechos, particularmente para las mujeres, para las poblaciones de la diversidad sexual y ya no se diga para niñas, niños y adolescentes. De acuerdo a la encuesta nacional de discriminación, Nuevo León está siempre, junto con otros estados como Jalisco, en los primeros lugares en discriminación hacia las personas LGBT, hacia las personas pobres, foráneas, etc. Entonces, ¿por qué abro con este comentario? Porque finalmente las legisladoras y los legisladores del Congreso de Nuevo León que integran la actual legislatura y las legislaturas que han precedido, pues de algún modo se deben a este tipo de electorado, ¿no? Por un lado, son legisladores que provienen de grupos de élite, independientemente de su partido de origen. Eso ya nos lo han dejado muy claro. No necesitan venir del Partido Acción Nacional, pueden venir del PRI, pueden venir de Movimiento Ciudadano, pueden venir de Morena. En esta pasada legislatura, en esta pasada votación del Congreso, pudimos ver que incluso pueden ser diputados abiertamente de izquierda, como los del Partido del Trabajo, y sin embargo apoyan la agenda conservadora, la agenda retardataria, que niega el goce de los derechos para las personas. Eso por un lado, es decir, tenemos una legislatura compuesta por políticos de élite que llegan por una vía o por otra, por un partido o por otro, pero que además representan a un electorado y tienen un compromiso con ese electorado mayoritariamente conservador. Entonces, esta batalla que se libró en Nuevo León con respecto al tema del PIN parental y que fue decisivo para ganarla, el apoyo del activismo nacional, de liderazgos nacionales, la opinión de diputados, de senadores, de activistas de todo el país, pues es solo una batalla de muchas. Algunas se han ganado, otras se han perdido, y siempre las corrientes y los movimientos progresistas de derechos humanos siempre hemos topado con pared en el Congreso del Estado de Nuevo León. Nunca ha sido aprobado, por ejemplo, el tema de matrimonio igualitario. Tuvo que venir la Suprema Corte
a declarar inconstitucional el Código Civil del Estado de Nuevo León. Y en todos los temas básicamente ha sido siempre estar haciendo un esfuerzo mayúsculo para visibilizar las realidades diversas, para visibilizar la falta de derechos garantizados en las leyes. Y esta batalla ha sido, sí, particularmente ante el Congreso del Estado, pero también con el propio gobierno estatal y con los ayuntamientos. Una de las batallas que más hemos librado y en la que han estado involucrados políticos del Partido Encuentro Social, los mismos que hoy proponen esta iniciativa del PIN parental, ha sido el tema de tomar los espacios públicos, tomar los parques, tomar las plazas, tomar las calles y los parques deportivos de la ciudad para convertirlos en el epicentro de eventos que con el pretexto de difundir su fe y de compartir sus creencias religiosas terminan convirtiéndose en escenarios, en difusores de discurso de odio contra el que hemos estado peleando todo el tiempo en Monterrey. Este es el escenario que nos lleva a esta última batalla que afortunadamente logramos ganar, pero sin duda van a venir más, y el activismo de Nuevo León y las fuerzas progresistas de Nuevo León requieren, igual que las de otras partes del país, articularse, informarse, documentarse, prepararse para poder enfrentar lo que viene hacia el futuro. En este caso, la propuesta del PIN parental, como ya todos sabemos, fue presentada por el diputado Juan Carlos Leal del Partido Encuentro Social, fue apoyada por diputados de casi todos los partidos representados en el Congreso, incluidos fuerzas progresistas como Morena, Movimiento Ciudadano y el PT. Y bueno, esa es la realidad con la que llegamos al momento actual. Gracias, Dan. Sí, fue una batalla, como bien dices. Hubo quien dijo que... Bueno, ¿escuchan? Bueno. ¿Me escuchan? Ok. Gracias, Dan. Hubo quien dijo eso, que fue una batalla, pero pues es una guerra, ¿no? Que se está dando, está infiltrándose en todos los congresos, en ciertos espacios de decisión política. Y bueno, pues son grupos que se han fortalecido particularmente en lo que va de este sexenio, ¿no? Con la apertura que el presidente ha dado a los grupos pues relacionados con iglesias, algunas muy conservadoras. Esto lo digo con mucho respeto, es una realidad, no es algo que no sea conocido por todos y por todas. La cercanía del presidente de la República con la organización Confraternice, por ejemplo, ¿no? Que tiene una postura conservadora sobre todos los temas que estamos hablando. Pero bueno, vamos a darle la palabra a nuestro compañero y amigo Walter López. Él es vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. Un tema, querido Walter, que nos une y hemos trabajado mucho en varias batallas por mucho tiempo, defender la laicidad del Estado, entre otras cosas que defiende la separación entre lo espiritual o religioso con los temas que le competen al Estado. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que está pasando en el estado de Querétaro? ¿Cómo viviste este proceso? Porque además tú también vienes de hace varios meses y años trabajando el tema de ver que en las escuelas no se filtre estas propuestas, este tipo de propuestas conservadoras que violan, entre otras cosas, el Estado laico. Vale, buenas tardes a Radio Escuchas. Gracias, Antonio. Pues mira, yo lo primero que quiero decir es que soy el vocero de un frente de 10 organizaciones civiles de Querétaro. O sea, tenemos organizaciones que van desde trabajo con familias,
de hijos e hijas LGBT, tenemos organizaciones sociales, de trabajo social en diferentes ámbitos del Estado, tenemos organizaciones feministas, tenemos organizaciones de jóvenes que están trabajando activamente haciendo pasar iniciativas, y bueno, también tenemos una relación con iglesias incluyentes. Entonces es un frente variopinto de alguna forma, con una visión pues obviamente progresista de lo que deben ser los derechos humanos. Nuestro marco de gobernanza es el marco constitucional, por eso siempre decimos, la línea es la Constitución. Y en este sentido, por ejemplo, nuestras amigas feministas siempre nos han dicho que estamos en unas guerras culturales, que podemos rastrear sus orígenes a los años 90, a la reunión de Beijing, donde por primera vez estos grupos antiderechos, nosotros no los llamamos ni conservadores, ni de derecha, ni de nada, sino nosotros dividimos a grupos pro derechos humanos, obviamente, y grupos antiderechos, o sea, gente que quiere desmontar o eliminar los derechos que están ya ganados en la Constitución. Entonces, en este sentido, pues el contexto viene desde los 90, donde se dan cuenta que viene todo el tema de género, empujado por el feminismo, toda la igualdad de género, y entonces, bueno, empiezan a organizarse estos grupos, pues para decir que eso... retrasar esos derechos de las mujeres, y finalmente terminan en algo terrible que ellos llaman ideología de género, ¿no? Entonces, así como una de sus flechas de la batalla, la ideología de género, y ahora, bueno, traen el PIN parental, son los mismos grupos que trajeron el camioncito naranja hace algunos años, lo pasearon por toda Latinoamérica, por toda España, etcétera. Y bueno, otro de los puntos claves es hace unos años, en una entrevista en El País, la gente de Vox en España, lo dice el jefe o el director, el presidente de Vox, dicen que hubo mexicanos que fueron a tocarles la puerta a España. O sea, dijeron, bueno, vinieron algunos grupos mexicanos que nos dijeron que querían entablar relaciones con nosotros y que les ayudáramos a impulsar pues toda esta línea de antiderechos. Entonces, sí creemos, en resumen, el contexto no es una historia nacional, no es una historia de 2 o 3 estados, es una historia mundial. Se habla internacionalmente de las guerras culturales que se están librando en todo el mundo. España es un caso muy importante, pero al mismo tiempo se está hablando, por un lado, pues vamos avanzando en los derechos humanos. México es un caso de avanzada en derechos humanos, tanto que las últimas reformas a la Constitución mexicana del 2011 abrieron todos estos derechos que hablaron las colegas anteriores: educación inclusiva, sexualidad, igualdad, cuestiones así. Y por lo tanto, pues estos grupos que se están aliando a nivel internacional, tú te acuerdas en un webinar que hubo de espiritualidad, pues estos obispos hablaban de alianzas oscuras, no confesadas, etcétera, con grupos importantes a nivel mundial. Pues lo que tratan es de revertir estos derechos ganados, y al mismo tiempo y esto es muy peligroso porque tratan de revertir la democracia, en pocas palabras. El Frente Queretano hemos dicho que lo que está pasando, por ejemplo, en Rusia, en Turquía, el desmontaje del Estado laico es muy peligroso en este sentido. Turquía es el único país musulmán laico y pues básicamente lo están desmontando. Rusia, pues con todo ese totalitarismo de Putin, va en ese sentido, donde lo que están sufriendo pues son las poblaciones que históricamente hemos hecho avanzar los derechos humanos. Estados Unidos no es la excepción con Trump. Y finalmente, ¿quiénes son estos grupos? Pues los grupos, estamos hablando de mujeres feministas, estamos hablando de grupos de la diversidad sexual, y en este caso estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces,
entendámoslo así, no es un tema local, no es un tema de Nuevo León, no es un tema de Querétaro, no es un tema de México, es un tema mundial, porque hay todas estas guerras culturales, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ese es el contexto. Yo te puedo hablar de, ahora particularizando en México, pues lo vivimos en el 2018 con estas alianzas inconfesables, rarísimas, que hubo el frente donde el PRD hizo una alianza con el PAN, que nos pareció, pues lo hemos dicho, muy, muy, muy compleja y rarísima, porque el tema de los derechos LGBT que venía trabajando el PRD, pues quedó ahí en el aire. Y por el otro lado, Morena hizo esta alianza inentendible con el PES, que bueno, los activistas y activistas dijimos, ¿qué está pasando aquí? Y producto de digamos, se desapareció la agenda LGBT. Producto de eso fue la creación en enero del 2019 de la Coalición Mexicana LGBT, donde dijimos, bueno, pues si los partidos tradicionales que habían tenido diversidades sexuales y habían avanzado los derechos LGBT están haciendo estas alianzas raras, por decirlo menos, pues entonces hagamos por primera vez una coalición nacional que pues estábamos empujando en la agenda electoral, pues los derechos LGBT que veíamos que los partidos tradicionales pues habían esfumado, ¿no? Tú estuviste ahí participando, entonces sabes que tuvimos pláticas con Olga Sánchez Cordero, tuvimos pláticas con todos los partidos, se les presentó esta agenda LGBT, Olga lo firmó Claudia Sheinbaum, etcétera, pero no lo firmó ninguno de los candidatos a la presidencia. Tú sabes que Anaya estuvo a punto de reunirse con nosotros 2 veces, finalmente nunca lo hizo, y Andrés Manuel tampoco, y así llegamos a las elecciones, ¿no? En Querétaro hicimos un ejercicio similar de incidencia política, hicimos la Agenda Ciudadana Incluyente. Lo interesante es que nos los firmaron pues muchos candidatos de todos los colores, de todos los partidos, etcétera. Y finalmente se hicieron las elecciones y quedó una composición de la legislatura, mayoritariamente el PAN, después tenemos como primera minoría Morena en Querétaro, después viene el PRI, después viene el PES y un partido local que es Querétaro Independiente. Quiero hacer una salvedad que a diferencia de lo que dijo Dan, nosotros en la ENADIS, los últimos resultados de la INADIS colocan a Querétaro como el 5º estado menos discriminador del país. Esto para nosotros como Frente Queretano, nuestra lectura es que la ciudadanía o los ciudadanos de Querétaro, nosotros estamos muy cercanos al Estado de México y a la Ciudad de México, tenemos una gran migración de la Ciudad de México a Querétaro, con lo cual pues todas estas culturalmente estamos pues muy influenciados por la Ciudad de México, y entonces la gente que viene para acá también trae esos valores democráticos que en la Ciudad de México se han estado sembrando pues desde 97 que estuvo Cuauhtémoc Cárdenas allá de gobernador, ¿no? Entonces creemos que la gente, los habitantes de Querétaro no son, o por lo menos no son tan discriminadores como otros estados. Y hay una diferencia bestial con los legisladores. O sea, nosotros creemos que todo este tema de regresión de los derechos humanos no está basado, como a lo mejor yo lo entendí que decía Dan, basado en esa cultura de Nuevo León. Aquí no. El ENADIS nos está diciendo que la gente es mucho menos discriminadora que otros estados, pero lo que sí tenemos como gente con regresiones a los derechos humanos es la legislatura. Nosotros tenemos 3 legislaturas peleando el matrimonio igualitario que ni siquiera pasa de las comisiones a la discusión en el pleno, lo mismo con el cambio de identidad de género, llevamos 2 legislaturas. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Hicimos un estudio de la educación en las secundarias de todo el estado de Querétaro, solamente 9 secundarias, o sea, el 3% de las secundarias utilizan los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. El 93% está utilizando libros que nos decía el secretario de Educación, que el Consejo de Padres eligen que es lo mejor para
para estas secundarias y no son precisamente el libro de texto oficial de la Secretaría. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos un estado en el que la gente quiere derechos, o sea, entiende los derechos humanos, los quiere por un lado, por otro lado tenemos un tapón muy fuerte en la legislatura y esto está provocando una esquizofrenia, porque la gente quiere derechos, los legisladores no han aumentado, no han aprobado ninguna iniciativa pro derechos humanos, y al contrario, tenemos estas iniciativas como la del PIN parental, que está ahí metida desde enero. Nosotros dijimos como frente desde enero de este año que eso era anticonstitucional, pero acaban de pasar en comisión la objeción de conciencia a los profesionales de la salud. Esto es un escándalo. Entonces quiero dejar esta idea ahí de que el pueblo queretano, la ciudadanía queretana, no es culturalmente discriminadora, lo dice la ENADIS, pero sí tenemos unos legisladores, una clase política que no entiende, no está preparada, no entiende los derechos humanos y por lo tanto, pues estamos viviendo este peligro de regresiones. Y lo dejo hasta aquí. Cierras con algo bien interesante, amigo, que pues a mí me hace pensar mucho en lo que, en la vida cotidiana de las personas, en cómo cómo en nuestras vidas, más allá de si somos de derecha, de izquierda, liberales o conservadores o lo que sea, ya en la vida real, en la vida cotidiana, la gente ejerce finalmente sus sexualidades, la gente vive feliz o infeliz por culpa de los prejuicios, ¿no? Hoy mismo yo con mi hijo en la mañana veíamos un programa donde él nos decía, es que papi, lo más sencillo de la vida es respetarnos, cada quien que haga lo que quiera, respetarnos. Tiene 8 años Mateo, y dices, es respeto, todo tiene que ver con respeto. Bueno, un poquito basado en ello, compañeras, amigas, me gustaría que reflexionáramos rápido, démonos participaciones de 2 o 3 minutos para dinamizar estas reflexiones. Desde luego, si tienen algún punto que quieran precisar de lo que plantearon o de lo que dijeron cualquiera de los demás ponentes, adelante, pero yo les plantearía esto: la vida real, la vida cotidiana de las personas, lo que vivimos, la violencia de género que se nos ha desbordado en el país, lo que sabemos de los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, el VIH, tenemos un subregistro que verdaderamente, cuando lo contemos bien, como debe ser, nos va a sorprender las cifras que son catastróficas. Y en muchos temas, no nada más en esto, vuelvo a decir, los embarazos no deseados cada vez más en menores, en jovencitas, jovencitos mucho más jóvenes, casi niños en algunas ocasiones. Entonces me gustaría que partiéramos de eso, de la vida real, de la vida cotidiana. Compañera Nancy, ya vi que levantaste la mano, adelante. Ok, muchas gracias. Pues mira, quiero ligar esto que mencionaba el compañero Walter de la esquizofrenia entre la clase política y la ciudadanía, en que justamente entre estas inquietudes comunes sobre la educación sexual integral, se dice que se cree, está la inquietud de que los padres y las madres se van a oponer a esta educación en sexualidad en las escuelas, cuando en la realidad muchos papás y mamás están esperando que las escuelas seamos los que los salvemos de abordar esos temas. O sea, de verdad, al menos en mi experiencia muy particular, muy personal, en donde yo trabajo en la prepa, sí se han acercado los papás y las mamás y me han dicho, qué bueno que le das educación sexual a nuestros hijos e hijas. Entonces, en esta esquizofrenia, hay papás y mamás que dicen, sí queremos. Puedo tener temor de, no sé si las maestras y maestros estén lo suficientemente capacitados, y eso también es real, tenemos que hablar de la capacitación de mis colegas docentes y de los que están en formación como son los normalistas. Ahí están sus miedos, básicamente eso, pero también hay un miedo o una inquietud, que es que la educación sexual lleva a la iniciación sexual temprana.
a que el debut sexual sea antes. La realidad, señoras y señores, no es así. Ahorita México, sin educación sexual integral desde el currículum, nos está generando todo este tipo de problemas. Los chavos y las chavas están teniendo relaciones sexuales con o sin autorización de padres, de las mamás, de los papás, y sobre todo lo están haciendo sin protección. ¿Por qué? Porque no tuvieron antes una educación sexual. Entonces, cuando hablamos de que la educación sexual integral es en el currículum, se aborda de manera gradual, como lo que mencionaba desde el principio, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que se ha visto en otros estudios es que retrasa el inicio de la vida sexual y que además, si la retrasa o no, algo más importante es que en esos primeros encuentros sexuales lo hace de manera protegida. Entonces, señoras, señores, no tengan miedo, o si tienen miedo, acérquense a expertas como su servidora y como muchísimas más colegas y colegas que tengo en el país, que hablamos de estos temas desde la ciencia, no desde nuestras creencias religiosas, no desde y que además es un poco lo que está haciendo los políticos, ¿no? Se sustentan en sus criterios personales, en sus criterios, en su opinión ideológica, en su religión, que está bien que la tengan, pero no para legislar, porque legislan para toda una población. Eso es bien, bien importante. Y pues bueno, puedo regresar después con más datos y todo lo demás. ¿Vale? A mí me gustaría justamente traer a cuenta lo lamentable que es efectivamente que la negación social a educarnos en sexualidad humana, ¿no? Nos lleva, yo pienso como Nancy, a ser el primer lugar de los países de la OCDE en embarazo adolescente. Y en unos cuantos años, el promedio de edad adolescente disminuyó, el promedio de embarazos en edad adolescente disminuyó de 14 años de edad a 12 años de edad. Está aumentando el número de niñas de 10 años de edad que se embarazan en nuestro país, ¿no? Y esto desde luego que tiene que ver con la falta de educación sexual, pertinente, adecuada a la edad, como decía Nancy, ¿no? Pero también a la menosvalorización de los derechos de los niños o de los niños y las niñas respecto a su propia capacidad para saberse, para protegerse, para hacerse cargo de sí. Y esta idea tiene que ver con pues cuestiones superadas desde la pedagogía, desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología, hasta por otras ramas del conocimiento humano, de que los niños, las niñas, los adolescentes son seres incompletos, que no son completos hasta quién sabe cuándo, ¿no? O que la menstruación significa que una niña ya es una mujer apta para embarazarse, ¿no? O sea, ya es una mujer. O sea, hay muchas creencias culturales que no tienen correspondencia con la realidad y con lo que ahora sabemos del comportamiento de las personas, de su funcionalidad orgánica, ¿no? Que están prevaleciendo en nuestras prácticas sociales y culturales y que nos llevan a fijar prejuicios y estereotipos en esta idea. Pues los niños no están completos, ¿no? Los niños no pueden saber de los temas porque no tienen experiencia. Y entonces, como no tienen experiencia, pues deben de estar callados, no se les debe de preguntar, no se les debe tomar en cuenta, se les puede ordenar, se puede decidir por ellos. Y justamente esta reforma constitucional del 2011, que ha dado lugar a muchas otras reformas posteriores, incluyendo la del tercero constitucional reciente, ¿no? Y de otras materias del trabajo y de la seguridad social, etcétera. O sea, este paradigma de derechos humanos que se establece en el 2011 con la reforma al artículo 1 constitucional, coloca justamente en el centro de toda política pública, de toda acción social, de todo sueño cultural, ¿no? Que las personas somos eso. Somos personas, valga la redundancia, humanas, no nos vayamos a confundir
personas físicas o morales, porque luego así hubo personas que interpretaron el artículo 1 constitucional allá reciente a cuando se había modificado, ¿no?, el concepto de persona. Somos personas humanas y somos integrales. Y en la posibilidad, o sea, la democracia es otra de nuestras herencias enormes, ¿no? Y la democracia, por supuesto que tiene que reconocer que en esta diversidad humana, pues los niños y las niñas, porque tienen menos experiencia de vida, ¿no? Bueno, pues tendrán su opinión sobre las situaciones, sobre lo que les amenaza, sobre lo que les gusta, pues adecuado a su manera de ver la vida, pues porque yo, mujer de 45 años, no veo la vida como la veía cuando tenía 5 años, ¿no? Pero de todas maneras, cuando yo tenía 5 años, tenía una opinión de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Y sabía muy bien lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Y entre más información me dieron mis padres, supe más cuáles eran mis riesgos y cuáles eran las protecciones que podía tener. Claro. Ahora que Walter invitó, me he acordado tanto. Sí, cuando yo estudié con los jesuitas en Puebla, ¿no?, hace muchísimos años, más de 25, y tuve 12 años, pues claro, cuando nos daban la primera clase de educación sexual, pedían autorización a nuestros padres. Era otro México. Estoy hablando de hace 25 años. Ahorita estamos en el México del siglo XXI, en donde los derechos humanos también incluyen los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos son también derechos humanos. Y eso no significa poder tener relaciones sexuales con quien quieras, o poder embarazarte cuantas veces quieras y abortar cuantas veces quieras, o cambiar de orientación sexual. O sea, todo eso tiene que ver con la ignorancia. Y bueno, hay muchas más otras cosas que decir, pero es verdad, tenemos que hacerlo más allá. Decía que el control de los cuerpos, ¿no?, el control de los placeres, el control es más de la risa, ¿no? La iglesia en tiempos de San Agustín, creo, controlaba que no te rías, porque si te ríes quiere decir que gozas, y si gozas el diablo está dentro de ti, y esas cosas, ¿no? Esa concepción religiosa del placer que quiere controlar a los cuerpos y a las personas. Pero bueno, compañera Maricruz, ¿quieres hacer algún planteamiento? Sí, yo vi que ya se nos están despertando las pasiones, porque estos temas finalmente no son Estoy metiendo a Foucault, ¿para qué quieres? Y yo quisiera tocar un tema que a mí me parece que a veces perdemos de vista, y es cómo tener información también ayuda a prevenir situaciones de violencia que en nuestro país son cada vez más, se presentan a lo mejor con cada vez más frecuencia. Y una de ellas es el tema del abuso sexual infantil. Y yo soy feminista, soy activista también, y acompaño a víctimas de violencia sexual y de feminicidio. Y una de las cosas que vemos, sobre todo en la violencia sexual infantil, en estas violaciones equiparadas, ¿no?, donde niñas de menores de 12 años, de 14 años, tienen relaciones sexuales muchas veces con personas dentro de sus familias, hermanos, primos, tíos, padrinos, abuelos, padres. Y también el abuso que se da por parte de otras figuras de autoridad hacia estas niñas. Estoy hablando de niñas en específico ahorita, que puede venir de maestros, que puede venir de sacerdotes, que puede venir de pastores. También ayuda que los niños sepan y las niñas sepan que nadie tiene derecho a tocarlos, que nadie tiene derecho a utilizar sus cuerpos. Y en tanto no les demos la información, este tipo de situaciones que muchas veces se inician a edad muy temprana para los niños y niñas se vuelven situaciones normales. Entonces, la única forma en la que ellos a veces tienen para darse cuenta que están siendo víctimas de violencia es ese maestro, esa maestra en la escuela que tiene el conocimiento y que se los comparte, porque en su casa nadie lo va a hacer, ¿no? Yo escuchaba ahorita con mucha atención a las sexólogas porque me encanta cómo hablan de estos temas. Yo no lo puedo hablar de esa manera, pero sí efectivamente hemos visto que a mayor información, menor abuso también. Vemos que a mayor información, menores situaciones de violencia,
y menores situaciones de violencia en la vida adulta de estas mujeres cuando han recibido también información sobre el derecho, sobre sus cuerpos, sobre su placer, sobre su gozo. Entonces, creo que nos hemos enfocado mucho en el tema de embarazo, que indiscutiblemente es muy importante. Eso está contemplado también en la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, darles la información y la educación sexual. También está contemplado que se les dé la atención y todas las acciones del Estado para prevenir el embarazo adolescente. Por eso me parecen tan increíblemente... no sé cómo ponerlas, y mezquinas, este tipo de leyes que lo que están buscando hacer, como es el tema del PIN parental, es darle la vuelta a las leyes que protegen los derechos humanos de muchas personas, en este caso de niñas, niños y adolescentes, pero además ni siquiera mediante el argumento desde la ley, desde los tratados internacionales, sino muchas veces desde el argumento de una ficción terrible, como puede ser, y yo lo leí apenas en la página de una diputada, que decía que a los niños los van a enseñar a masturbarse en la escuela, o que los van a enseñar a tocar a sus compañeros y los van a obligar a tener relaciones sexuales. Creo que si se va a dar el debate, se debe de dar el debate desde las reglas que nos aplican a todos y todas, que son la Constitución, los tratados internacionales y las leyes generales, y no desde mitos y tabúes, y no desde prejuicios y dogmas que solamente que han dañado a tantas personas y que están en su derecho de tener. La verdad es que yo también defiendo la libertad de religión, pero la misma ley también habla de que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho, como lo tenemos todos, a ese conocimiento, a esa libertad religiosa y esa libertad de pensamiento. Entonces, volver a esta idea de que los niños y las niñas son propiedad, me parece terrible, y pensar que los padres son quienes intentan suprimir el goce de los derechos de los niños y las niñas, se me hace lamentable, pero que además se lo pretendan imponer a todo el mundo es todavía más espantoso, ¿no? Entonces yo les dejo ahí este comentario y me voy a reservar hablar un poquito más adelante de lo que vemos con respecto a la violencia, porque creo que es muy importante que comprendamos que esta es una manera también de ayudar a prevenir situaciones de violencia familiar que hemos visto que ha aumentado tanto, sobre todo en estos tiempos de confinamiento. Muchas gracias, compañera. Rápidamente, ya nos hacen preguntas en las redes sociales. Antes de ello les quiero decir, amigos, amigas, no dejen de seguirnos en Big Bang Noticias, en las redes sociales de esta página que nos está permitiendo llegar a todos ustedes. En el caso de Twitter es Noticias Big Bang. Síganos, por favor, porque tenemos muchos webinares, foros virtuales con varios temas de interés para todos y todas ustedes. Rápidamente comenta nuestro compañero Miguel, ¿por qué tenemos comisiones de asuntos familiares y religiosos en 3 entidades del país, Baja California, Chihuahua y Chiapas? ¿Alguien sabe por qué tenemos esas comisiones de asuntos familiares y religiosos? Plantea, México es un estado laico. Quiero entender que él cree que no debe existir este tipo de instituciones. ¿Alguien podría contestarle? Bueno, así también aprovecho para comentar lo que habías preguntado sobre el PIN parental. No sé a qué comisiones se refiere la duda de la persona, o sea, si se refiere a instituciones gubernamentales o qué, pero bueno, sí hay desde la Secretaría de Gobernación espacios creados para justamente ese diálogo interreligioso, no porque el Estado no sea laico o no sea importante que siga siendo laico. Me parece que la laicidad del Estado es un gran consenso actual que se mantiene y que deseamos todos que se mantenga, o la gran mayoría, ¿no? Pero es importante porque las expresiones religiosas son también parte de la diversidad que somos como país, ¿no? Y en ese sentido, lamentablemente muchas veces el diálogo interreligioso se da también de manera ríspida
y es obligación del Estado, es obligación de las autoridades precisamente garantizar que todas las creencias religiosas, todos los credos se expresen de manera respetuosa respecto a los otros y también pues tengan su viabilidad en la institución, en la sociedad, ¿no? En ese sentido, de la misma forma, o sea, lo que comentabas, ¿no? El punto de vista que se externó a través del CIPINA y el Consejo Nacional de Población respecto a la iniciativa de ley que se discutió en Nuevo León, pues tiene que ver justamente con el cuidado que se tiene que tener de las instituciones, y una parte de las instituciones es el marco jurídico que nos sustenta como país. Y hemos mencionado desde el inicio del programa cómo el marco jurídico, que se basa en la Constitución mexicana, reconoce los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos, pues están estos temas que estamos hablando, y pues no podía estar un congreso local por encima de este marco jurídico nacional, constitucional. Uh-huh. Gracias, compañera Dani. ¿Vas a comentar algo? Antonio, yo quiero un comentario allí, porque bueno, estamos Maricruz y yo desde Querétaro, y es precisamente estos temas. Yo quiero poner el tema de que tanto en Nuevo León la experiencia con el PIN parental como las experiencias que ahorita voy a comentar en Querétaro nos tienen que involucrar a todas y todos los ciudadanos. Este tema de estas iniciativas quitaderechos o antiderechos realmente pues erosionan el Estado laico y la democracia mexicana, y tenemos que verlo así. Como activistas en el Frente Queretano lo vemos así. Nos pasó un caso en Querétaro donde una persona, te acordarás, Maricruz, resultó que tú hiciste un comentario en tu periódico y todo esto, y te invitó a dejar el estado de Querétaro, te expulsó del estado de Querétaro. Pidió mi... Cuéntanos eso. Sí, pidió que se exiliara, y resultó que esa persona que pedía el exilio de Maricruz era el representante de asuntos religiosos en el estado de Querétaro. Sí, fue un funcionario público. El coordinador de asuntos religiosos del gobierno del estado de Querétaro, en un comentario que hizo en un artículo que yo escribí precisamente sobre el tema del matrimonio igualitario, pidió mi destierro. Dijo que en el estado de Querétaro que yo era una persona que tenía que ser desterrada del estado porque no me gustaban las buenas leyes del estado, y que en el estado de Querétaro no querían feministas locas y asesinas, ¿no? Entonces, pues sí me parece tremendo que en un estado laico, donde tenemos el derecho a la libertad de expresión, siempre y cuando no violentemos los derechos de terceros, pues ese sea el tipo de expresiones de un funcionario público con respecto a una persona que se dedica al activismo y a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, sí estamos nadando contracorriente constantemente, porque al interior de las instituciones que en teoría están ahí para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pues tenemos muchas personas que realmente no tienen o no entienden la protesta constitucional que realizan cuando levantan la mano como funcionarios públicos. Sí, la fundamentación de respetar la Constitución, y si no lo hicieren, que el pueblo se los demande, ¿no? Que eso es lo que hacemos cuando escribimos. Exacto. Claro, ese es el trabajo de los activistas, lo sabemos. Y por ejemplo, aquí es donde yo hago un llamado a toda la ciudadanía, a papás, mamás, jóvenes, etcétera, porque finalmente no podemos dejar pasar a estos movimientos que además venden mañosamente estos conceptos, los mercadológicos, como el PIN parental, las bodas de las niñas que se casan con su virginidad y se la prometen a sus padres, las ECOSIG, las terapias de conversión, todas estas cosas que ellos venden como productos revestidos de cosas basadas en derechos humanos y en libertades y todo. Los libros de estos argentinos que se han paseado por México, sus hashtags, etcétera, realmente
es así, nosotros lo vemos como la manzana de la Bella Durmiente con el veneno dentro. ¿Y cuál es el veneno dentro? Pues finalmente lo que desean es quitar derechos a las poblaciones, que nos ha costado mucho trabajo tener esos derechos. No estamos, siempre lo hemos dicho, las poblaciones LGBT, las mujeres, los niños, o sea, no queremos más derechos ni menos derechos, queremos una igualdad. Entonces, la gente que, pues, toda esta ideología que está allí vendiendo mañosamente pues una ideología de odio y de quitar derechos constitucionales, pues lo que nosotros tenemos aquí, este funcionario público que dijo Maricruz, pero también tenemos diputadas que han sido, que tienen unas, que la misma Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro le han hecho unas, ¿cómo se llama esta palabra? Unas recomendaciones precisamente por discriminar a la población LGBT, y ahorita está en un caso en fiscalía, pues porque en Querétaro, como en algunos otros estados, discriminar es un delito penal, y bueno, ahí tenemos a toda esta gente que está empujando estas ideologías antiderechos. Entonces, lo que yo quiero decir es que esto es tan grave que tenemos que levantar la antena a la ciudadanía, porque estamos finalmente defendiendo la misma Constitución mexicana basada en derechos humanos y la democracia finalmente. Entonces no es un asunto menor, primero empezaron con el camioncito naranja, después siguieron con la objeción de conciencia, después siguieron con este PIN parental, van por cosas, trajeron argentinos a educarnos en los derechos, los mal derechos de la izquierda o algo así, que era su libro. Entonces tenemos que tener toda la ciudadanía muy claro que estos son grupos que están atentando contra la Constitución mexicana, y la Constitución mexicana finalmente está basada en derechos humanos, y lo que quieren es no lo que decía Nancy, decir, bueno, no legislar desde mi prejuicio. La verdad es que están legislando desde una ideología antiderechos, y esto va contra la Constitución mexicana, así de grave. Dan. Sí, ¿me escuchan? Ya. No sé cómo andamos de tiempo. Ya vamos como por las conclusiones un poquito. Bien, bueno. Yo he escuchado con mucho interés los planteamientos de las compañeras. Me parece que han redondeado de manera perfecta, abordando los temas de la educación inclusiva, abordando el tema de la educación sexual, los alcances que tiene, lo que desearíamos avanzar, las falacias en las cuales se posicionan los grupos antiderechos, y me ha parecido que es poco realmente lo que pudiéramos agregar a una exposición perfecta y redonda, aunque nos podría dar tiempo para hablar horas y horas y horas y horas, por supuesto. Y es un deleite escuchar, sobre todo a la compañera sexóloga, se me fue su nombre, compañera, pero Nancy. Me encanta. Sí, a usted la que querían desterrar de Querétaro. Excelente. Yo nada más lo que quisiera agregar es algo que también ya sabemos, es volver sobre lo mismo, pero estas fuerzas que lograron posicionarse en espacios de decisión política en los congresos estatales, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en ayuntamientos a lo largo y ancho de todo el país, son fuerzas conservadoras, fuerzas antiderechos, que todos los días, todo el tiempo, están tratando de desmontar la laicidad del Estado, con pequeños esfuerzos, con grandes esfuerzos. Entonces esto reclama nuestra atención, reclama nuestro compromiso de quienes nos asumimos parte de los esfuerzos en pro de los derechos humanos, y quienes participamos en política, pues bueno, desde posiciones progresistas, nos reclama mucho tiempo, nos reclama mucho trabajo, nos reclama redoblar esfuerzos. Podemos ver que ellos, estos grupos antiderechos, forman parte de una coalición, podríamos llamarle internacional,
pero particularmente en Latinoamérica, también hay que decir que son parte de una derecha que los mexicanos no conocíamos. Esto hay que decirlo también, es decir, estábamos acostumbrados a la derecha electoral panista, una derecha que si bien tenía expresiones fuertes en algún momento, pues digamos que sabía mover el abanico, ¿no? Una derecha más negociadora, una derecha más política, una derecha donde el señor obispo se reunía a tomar el café con el señor gobernador y pues hacían agenda, ¿no? Ahora tenemos una nueva versión de la derecha, que es la derecha evangélica. Esta derecha evangélica electoral no la conocíamos en México, no como nos la presenta hoy por primera vez Encuentro Social, pero la hemos visto actuar en Colombia, la hemos visto actuar en Chile, la hemos visto actuar en Guatemala, la hemos visto actuar porque es una hermana ideológica de la derecha que soporta a Donald Trump en Estados Unidos, pero creo que donde la hemos visto actuar de la manera más retrógrada, más salvaje y más agresiva es en el Brasil de Bolsonaro, ¿no? Donde tienen más poder que en México, donde han constituido bancadas legislativas realmente poderosas, donde tienen espacios de representación y de poder político más grandes que los que tienen en nuestro país, y desde ahí hemos visto la cantidad de barbaridades, la cantidad de ataques frontales y duros contra los derechos humanos de las personas. Entonces, quienes trabajamos a favor de los derechos humanos desde la política, desde los partidos políticos, desde el activismo, desde las iglesias, porque hay que decir que hay iglesias progresistas, hay iglesias incluyentes, quienes lo hacen desde la academia, desde la educación, desde la docencia, tenemos que articularnos. Ese sería mi llamado. Creo que hay que empezar a articularnos mejor, a intercambiar información, para lo cual espacios como este son muy positivos, porque podemos aprender de lo que no dominamos y podemos aportar algo de experiencia a quienes no conocen el área específica en la que cada uno de nosotros está. Entonces, sí hay una avanzada, veo yo, a nivel región, a nivel Latinoamérica, hay una avanzada, decía nuestro compañero de Querétaro, estos argentinos, me imagino que se refiere a Agustín Laje, que es uno de las cabezas más visibles de esta cruzada latinoamericana, hermanada con la derecha trompista, hermanada con la gente de Vox en España, y que hacen agenda y que recorren Latinoamérica tratando de sembrar el odio y la discordia, tratando de dar presuntos argumentos racionales a legisladores en México como una forma de tirarles línea ideológica, ¿no? Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos, pero también tenemos que estar muy despiertos y tenemos que empezar a articularnos de mejor manera. Ese sería mi aporte, aquí lo dejaría. Muchas gracias, Dan. Compañera Nancy. Un cierre, una conclusión, amiga. Híjole, bueno, pues se me quedan muchas cosas aquí en mis hojitas, pero quiero regresar a una inquietud común sobre la educación sexual integral, que es que esta priva a los niños de su inocencia. La evidencia demuestra que los niños, niñas y jóvenes se benefician al recibir una información apropiada, científicamente correcta, sin prejuicios y adecuada a la edad adecuada a la edad y a la etapa de desarrollo, y en un proceso cuidadosamente planificado desde el inicio en la educación formal. Pero la ausencia de la educación sexual integral, los niños, las niñas y los jóvenes pueden ser más vulnerables. Ojo con esto, pueden ser más vulnerables. Y yo aquí voy a lanzar una bomba, si me lo permite. Adelante. Voy a lanzar una bomba. Yo me pregunto que detrás de esos movimientos antiderechos, como nos mencionaba el compañero Walter, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Porque un niño o una niña con educación sexual integral puede sexual infantil.
Ojo con eso, señoras y señores. Habrá que preguntarnos qué. Entonces, a mí siempre me cuestiona muchísimo qué hay detrás de esos grupos antiderechos. ¿De verdad son sus posiciones religiosas? Ok, pero de verdad, cuando una niña o un niño tiene educación sexual integral, ¿qué va a suceder? Se puede prevenir el abuso sexual. ¿Por qué? Porque se tienden los puentes de comunicación con la familia para decir algo me está pasando, para aprender los foquitos de alerta. Y pues bueno, aquí es el llamado a las mamitas y a los papitos que nos están escuchando a también articularse con las especialistas, con las compañeras y compañeros activistas, que hagamos un frente común y que si usted está de acuerdo, manifiéstelo, papá y mamá. Si escucho a alguien con antiderechos que, ay, no, que les van a enseñar esas tonterías que por ahí andan diciendo, usted diga, no, no es cierto, no es cierto, no es así. Yo escuché a una sexóloga que además de ser muy guapa, es muy inteligente y la encuentran como Nancy Caracoles y dijo esto. Entonces, también ustedes, papitos y mamitas, vuélvanse activistas en estos temas, defiendan la educación sexual integral y vamos a articularnos y a organizar. Y de nuevo, pensemos, ¿qué hay detrás de esos grupos? Yo sí soy muy mal pensada, muy mal pensada. Digo, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Yo pienso mal, pero bueno, voy a dejar hasta aquí. Gracias, querida Nancy. Compañera Maricruz. Bueno, yo, Nancy Caracoles, yo creo que sí, ahorita vamos a intercambiar contactos porque es muy importante que entendamos que la educación sexual integral es una forma de proteger a nuestros hijos e hijas. La realidad es que efectivamente yo también soy muy mal pensada, estoy muy preocupada por las enormes redes de pornografía infantil que se están detectando ahorita y que ya ni siquiera hay que ir al dark web, que se encuentran ya en Facebook. Es algo tan sencillo como eso. Pero sobre todo creo que el canal de comunicación hacia nuestros hijos abierto es lo que nos permite protegerlos. Esta idea de que los padres van a ser quienes van a educar dentro de la casa y son los que van a dar la educación sexual integral. Yo tengo 53 años, ya soy menopáusica y a mí mi mamá todavía no me explica la menstruación. Entonces, no nos engañemos, la mayoría de nosotros no estamos capacitados, no estamos preparados y crecimos con mucha desinformación. Por eso es muy importante que los niños y niñas tengan acceso a personas que saben, acceso a personas que conocen y que además lo van a hacer de manera gradual y que los van a ayudar a ellos a ir adquiriendo esa autonomía que van a tener que desarrollar para ser adultos, para tener un libre desarrollo de la personalidad, para poder realmente buscar esa felicidad que en teoría debería de ser el objetivo de nosotros los que somos padres y que tenemos ese privilegio. El ser padre no es un derecho y empecemos entendiendo eso. Nosotros no tenemos derechos sobre nuestros hijos, somos sus guardianes y eso está en las leyes y está en la Constitución. Y tan es así que la Constitución señala cuáles son nuestras obligaciones, pero en ningún momento a lo largo de la ley de niños, niñas y adolescentes y demás, se habla de los derechos de los padres sobre los hijos. Eso no lo hemos entendido. Y esta idea del PIN parental es darle una vuelta precisamente a la protección de los derechos para otorgárselos a los padres y volverlos propiedad, como si pudiéramos, para que podamos seguirlos vendiendo, como se sigue haciendo en muchos lugares en la sierra, para que podamos decidirles con quién se van a casar, porque eso pareciera ser que es lo que están peleando. Yo estoy muy preocupada por este tipo de leyes, estoy muy preocupada por estas situaciones de objeción de conciencia, porque ¿dónde termina? Ahorita es educación sexual integral y al rato puede ser evolución, y al rato un padre va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que le hables a mi hija de violencia, no estoy de acuerdo que ella sepa de violencia familiar, porque a lo mejor ese padre es quien está abusando de ella al interior de su hogar. Entonces, seamos muy desconfiados, tengamos más leyes que protejan los derechos en lugar de ir hacia atrás, porque además de inconstitucional, va a causar muchísimo daño. Yo les agradezco muchísimo este espacio, de verdad fue un honor estar compartiendo con ustedes. Ojalá lo podamos hacer en persona muy pronto. Cuídense mucho, mantengan la sana distancia en la medida de lo posible y esperamos vernos muy, muy pronto por aquí. Muchas gracias, Maricruz. Compañera Adelina, adelante. Bueno, pues me gustaría, es tremendo los temas que mencionan y se suman a una práctica ya sistemática de exclusión de las diversidades, ¿no? Tenemos desde el CONAPRED identificadas
en el ámbito de la escuela, ese trato denigrante y estereotipado que se da hacia el alumnado y entre el alumnado a las personas que no son normales, entre comillas, como si la normalidad existiera. Y así excluimos a quienes son de tono de piel más oscuro, o a quienes no se visten como se viste la mayoría, o a quienes no usan el pelo como lo usa la mayoría, a quienes tienen orientaciones sexuales distintas y a quienes tienen identidades de género diferentes o tienen familias distintas. Porque no hablamos de las familias distintas, pero en la escuela, si no les damos los elementos a los niños, no se los damos para que se conozcan a sí mismos, pero además entonces eso interfiere además en respetar a los otros niños y niñas, a los otros adolescentes, y efectivamente caemos en una práctica discriminatoria cuando pensamos que por edad no son suficientes o no van a entender o les vamos a quitar esta supuesta inocencia. Eso es una discriminación por edad, pensar que porque son niños, porque son niñas, porque son menores de 18 años, no van a saber hacer buen uso de la información que reciban, y estamos perpetuando entonces esta homofobia, este sexismo, este machismo que pues sabemos todos tiene que ver con justamente los altos niveles de violencia que tenemos, además, desde luego, de las cuestiones de seguridad y del crimen organizado. Esto es lo que podemos hacer en el seno de nuestras familias, esto es lo que podemos hacer en colaboración con nuestras escuelas, con nuestros profesores, estrategias que permitan que valoremos la diversidad, que la conozcamos para empezar. Ello va a ayudar también a bajar los altos índices de acoso, como ahora le llaman bullying escolar en las escuelas, el que podamos tener contenidos curriculares científicos, adecuados a las edades, adecuados a los contextos, culturales también. No es lo mismo hablarle de sexualidad a una niña o un niño en la ciudad que en una comunidad rural o en un contexto indígena. Sí, tenemos las posibilidades para hacer esas adecuaciones. Entonces, yo también estoy preocupada y también estoy muy esperanzada de que todos estos diálogos nos sirvan para podernos construir como la sociedad que debemos ser, una sociedad pacífica, segura, honrosa de cada una de nosotros que la formamos. Muchas gracias por la oportunidad. Compañera Adelina, muchísimas gracias. Y antes de darle la palabra a nuestro compañero Walter para que haga el cierre, y pues no sé si en la medida de lo posible unas conclusiones que pudieras ayudarnos a aterrizar, querido Walter. Voy a leer rápidamente algunos comentarios que han mandado las personas que nos hacen favor de vernos en nuestras redes. Dice Mena Sapien de León: mientras no se cambie la mentalidad y la costumbre del mexicano, la educación sexual no servirá al 100%, ya que aquí la frase es: a mi hijo fomenta que los menores tengan relaciones a una edad muy temprana. También él mismo plantea, sumando que no hay supervisión de los padres de lo que ven y hacen los niños en Internet. La educación empieza desde la casa, pero si en esta hay ignorancia, ni cómo ayudar, dice. Por otro lado, Lucero Alvarado Castellanos plantea que la educación es la manera por excelencia de paliar las desigualdades. Vulnerar la educación con el PIN parental es un verdadero crimen. La realidad de poblaciones altamente vulneradas, como la indígena, quedan desamparada por prejuicios de grupos de incidencia, principalmente clase medieros, bajo el patrocinio de grupos muy bien fondeados. Eso plantea la compañera Lucero. Y bueno, Walter, por favor, cierra con una conclusión que pudieras aterrizar. Yo sé que es complicado, pero te pedimos que nos ayudes a este cierre, amigos. Mira, gracias, Antonio. Pues yo quiero poner, más que cierre, conclusiones, dejar aquí 3 ideas. Una de ellas es que estos grupos que se asumen como representantes de los padres y madres no lo son. O sea, eso es algo muy importante. Nadie
ha votado por ellos, nadie les ha dado esta representación de poder decir, nosotros somos la representación de los padres y madres mexicanos, porque el discurso es muy así, ¿no? Somos toda esa representación muy general como de todos los padres y madres mexicanos, y obviamente, primeramente, decirle a los padres y madres que nos están viendo que esos grupos, pues nadie ha votado por ellos, por lo tanto no son representativos. Son representativos de sus ideas antiderechos, eso sí, pero no están representando a todas las padres y madres de este país. Segundo, quiero hacer un comentario que nos los pone aquí una de las organizaciones del Frente Queretano, que es SOS Discriminación Internacional, y nos decía, es importante, y es un mensaje para padres y madres, y la ciudadanía decir que, por ejemplo, ya no se usa el término menores. Actualmente el término legal es niños, niñas y adolescentes, porque venimos de esa cultura patriarcal donde te dicen mis hijos son mis hijos, yo tengo la autoridad, yo tengo la patria potestad y puedo hacer con ellos lo que quiera, como nos decía Maricruz. Creo que esto es muy importante que lo entendamos como mexicanos, que nuestra misma Constitución, promovida pues, por muchísima gente pensante, no solamente 2 o 3 grupos, crearon todos estos derechos de niñas, niños y adolescentes, y no podemos llamarles menores, porque no lo son humanos. No porque tengan menos de 18 años van a dejar de ser menos humanos, sentir o tener derechos. Esto creo que es una conclusión muy importante. Y la uno con el comentario que nos hace la RIAC, la Red de Infancias y Adolescencias de Querétaro, donde nos dice, los niños, niñas y adolescentes son sujetos tutelares de derecho por la Constitución. Por lo tanto, es lo que hace el Estado mexicano y sobre todo los padres. ¿Cuál es el papel de los padres? Es garantizar que la educación que van a recibir sus hijos en las escuelas sean de la más alta calidad. Como nos decía Nancy, Adelina y Maricruz, tendría que ser, ese es el papel de los papás, no es que se los entreguen al Estado mexicano como uno de los mitos que está hablando esta gente antiderechos, o que no les interesen sus hijos. Claro que les interesan, la ciudadanía les interesa la educación de sus hijos y de sus hijas muchísimo, pero está muy claro el papel en la Constitución. Los niños y niñas y adolescentes son sujetos tutelares de derecho, y lo que nos queda a nosotros como padres y madres es garantizar esos derechos y que por lo tanto pelear porque la educación que reciban nuestros hijos sea de la más alta calidad en todos los temas, y especialmente en un tema tan sensible como es la educación sexual integral, por todo lo que ya han comentado las compañeras, porque finalmente hay datos científicos que se reduce la edad con esta educación sexual integral, se reduce la edad de los embarazos, se reduce el riesgo de tener abusos, se aumenta la edad de los embarazos adolescentes, y la gente y no ver a los niños, niñas y adolescentes como objetos o como personas chiquitas. La Constitución nos los dice, son sujetos tutelares de un derecho otorgado por la Constitución mexicana, y por lo tanto toda la ciudadanía debemos estar al pendiente de garantizarles esos derechos y la mejor calidad para todos nuestros niños, porque son el México de hoy. Con eso quiero terminar, el decir, padres y madres, todas y todos, por favor, defendamos esa alta calidad de la educación de nuestros niños, no nos quedemos callados, no demos por nuestro silencio la representación a estos grupos antiderechos que lo que quieren es revertir estos derechos ya ganados, y luchemos por nuestros hijos e hijas de la mejor manera, hablando con los especialistas, haciendo presión política, coordinándonos y diciendo no, yo no quiero regresiones, yo lo que quiero es la mejor calidad de educación en todo para mis hijos.
Perfecto, pues muchas gracias, querido Walter. Yo nada más recordar una frase que siempre me decía un gran amigo que ya murió, Arturo Díaz Betancourt, alguien que contribuyó mucho a la construcción del CONAPRED desde sus inicios, junto con don Gilberto Rincón Gallardo, que decía: aguas, los logros que hemos tenido en cuestiones de democracia, de derechos, cuidémoslos, valorémoslos, honremos a quienes nos han legado y nos han dado la posibilidad de tener estos derechos, porque las derechas regresan y revierten todo y echan para atrás todos los logros. Y bueno, pues lo estamos viendo. Ojalá que pues no suceda, defendamos lo que tenemos como país, los logros, porque no son de ahorita. Estos derechos, todo esto se ha construido en décadas, aún en gobiernos conservadores, se construyeron cosas importantes, y creo que todo eso hay que valorarlo, hay que tenerlo. Un dato que por ahí alguna vez yo puse en un reportaje, que siempre me gusta decirlo: en países desarrollados como Suecia, Noruega y Dinamarca, los y las jóvenes inician su vida sexual ligeramente mayor a los jóvenes de países como el nuestro, donde no hay educación sexual. Y cualquiera diría: oye, pero ¿por qué se esperan a los 18, 19 o 20 años a iniciar su vida sexual si tienen toda la información, si tienen todos los métodos anticonceptivos a su alcance? Bueno, pues precisamente porque tienen buena educación e inician su vida sexual a edades ya cuando lo deciden ellos. No como sucede muchas veces en nuestros países, donde a veces la vida sexual se inicia de manera frustrante, a veces con violencia de por medio, o totalmente insatisfecha porque es experimentar nada más por no tener información. Entonces, bueno, lo planteo de esta manera: defendamos los logros que tenemos, sigamos luchando como activistas, como quienes estamos en las instituciones públicas, en los partidos, en las ONGs, porque pues lo que luchemos ahorita va a ser también los beneficios que van a tener nuestros hijos, las generaciones de niños y niñas que ahorita están educándose, y bueno, pues nos lo van a agradecer o nos lo van a reclamar. Entonces, bueno, pues yo aquí lo dejaría, y rápidamente quiero agradecer a Manu Duarte, acá de Big Bang México, que es nuestro productor, nuestro director y nuestro látigo, que nos está acá dando indicaciones. Muchas gracias, querido Manu. Y desde luego a José Luis Vázquez, que está acá en los controles y también en toda la cuestión técnica. Muchas gracias, compañero, por todo el trabajo y el apoyo de Big Bang México, este espacio de comunicación donde, bueno, pues estamos teniendo estos conversatorios, estas foros virtuales, con la idea de pues entrarle a los temas que se están discutiendo, que son de interés público. Les agradezco mucho, y ya nada más, ahora sí, por último, se los juro, denme sus redes sociales, donde te localizamos, Nancy. Bueno, a mí me pueden encontrar como @NancyCaracoles. Estoy más en temas de sexualidad ahí en Facebook, pero estoy en Face, en Instagram, en Twitter y hasta TikTok. Muchas también gracias. Dan. @NancyCaracoles. Gracias. Dan. ¿Sí? Sí. Bueno, a mí me encuentran en Twitter, que es donde más estoy, Dan Santos MX. Gracias, querido Dan. Adelina, compañera, por favor, ¿dónde te encontramos? A mí me encuentran en mi correo electrónico gonzalesm@conapred.org.mx, a González M, y en el 55 52 62 14 90, extensión 5231. Estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Maricruz. Sí, yo estoy en Facebook como Maricruz Ocampo Guerrero, y en Twitter @mcruzocampo. Ahí estoy a sus órdenes. Por Messenger me pueden contactar sin ningún problema. Muchas gracias, compañera. Walter. Gracias. Nosotros estamos en el Twitter @Frente Queretano.
Muchas gracias, querido Walter. Y bueno, pues Big Bang México tiene su Twitter, que es Noticias Big Bang, ahí, y en la página, desde luego, que donde pueden encontrar toda esta información. Este mismo foro estará disponible en un momento más. Y le agradezco a Mario Alberto Reyes, que es nuestro colaborador, nos está ayudando ya a hacer la relatoría de este encuentro, y mañana mismo la estamos mandando por todas nuestras redes sociales. Yo soy Antonio Medina, a mí me encuentran en @AntonioMedina41 y en Facebook en Antonio Medina nada más. Muchas gracias, fue un gusto compartir con todas y todos ustedes, compañeros, compañeras, y aquí vamos a estar en otros webinars analizando, cuestionando, deliberando sobre temas de coyuntura social, política y cultural. Muchas gracias.